Bueno, y hablando de bienvenidas, establecemos un contacto directo hasta Roma con el amigo de esta casa, el científico panameño, doctor en oncología, Adán Ríos. ¿Cómo está, doctor Ríos? Buen día. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes allá. Disculpe, ¿qué hora es allá en Roma? Las 2:30. Bueno, acá son las 7:33. La distancia no es obvia en estos tiempos de la tecnología, doctor Ríos. No, es increíble, sí, así es. Doctor, usted está radicado en Houston hace años y el Centro Médico de Texas presta una labor importante, le ha dedicado parte de su vida a los pacientes con SIDA. ¿Y a qué obedece su estancia en este momento en Roma, doctor Ríos? Bueno, estamos en una reunión para discutir una nueva área que se está desarrollando en inmunología, que es el área de las hormonas que estimulan y suprimen el funcionamiento del sistema inmunológico. Como sabemos, el premio Nobel al doctor James Allison con los checkpoint immune inhibitors, los inhibidores de la respuesta inmunológica, ha cambiado el panorama de la inmunoterapia y precisamente por más de 30 años el doctor Alan Goldstein, quien creo que tú conoces. Conozco muy bien. Él es decano emérito de bioquímica de la Universidad de George Washington, una universidad con la cual he tenido muchas colaboraciones. Y usted, permiso, doctor, y usted recibió además, me consta, el premio presidencial de la Universidad de George Washington, GW, se llama esa universidad, ¿no? Así que usted tiene además razones y motivos para recordarla todos los días, ¿no? ¿Cómo no? Sí, no, fue un reconocimiento muy importante en mi carrera profesional. Y el doctor Goldstein es el descubridor de las timosinas. Las timosinas, voy a poner esto nada más para que se ilustre la palabra que aparece, creo que la pueden ver ahora. Ahí se ve, se ve muy bien. Timosinas. Las timosinas son péptidos que pueden estimular o inhibir la respuesta inmunológica y forman una parte muy importante de nuestra biología. Y han estado al margen del... Bueno, hay un corte en la señal de internet del doctor Ríos, nos está hablando, perdón, desde Roma, Italia. Discúlpeme. Adelante, doctor. Hay problema con el internet, doctor Ríos. Va a tener que conectarse de nuevo, doctor. Por favor. Sí, a veces la tecnología nos traiciona un poquito, justo cuando estaba el doctor explicando esta parte tan interesante, ¿no? Limusinas. Oye, pero, Alessandra, ¿cómo doctor Ríos, mejor no, reconéctese, doctor, reconéctese, eso. Bueno, ahora el sí. doctor Ríos, como dije, está en Roma, Italia, en un evento que nos está explicando de qué se trata. ¿Cómo dicen? Y llevando el nombre de Panamá siempre por todos lados, increíble, claro. doctor Ríos, ¿no? Oye, Alessandra, como dicen coloquialmente, él está del otro lado del charco. Así es. Lo estamos viendo en directo, en vivo, aquí en Infoanálisis. Y esto de la inmunoterapia, Enito, es muy interesante porque hoy en día en Panamá se está utilizando, es uno de los tratamientos que se está utilizando para combatir algunos tipos de cáncer. Y es un tratamiento que está dando resultados, se coloca tanto en el Instituto Oncológico Nacional como en las clínicas privadas también. Es un tratamiento muy costoso, pero que está dando resultados y era muy interesante poder escuchar al doctor Ríos hablar sobre estos avances, porque normalmente se piensa o se siente que el diagnóstico de cáncer es un diagnóstico de muerte, y hoy en día, gracias a los avances de la medicina y a investigadores prestigiosos como el doctor Adán Ríos, que ha dedicado su vida entera a la investigación científica, hay una esperanza, obviamente en este mes de octubre, que ya se nos está acabando, pero en donde tratamos de hacer docencia sobre estos temas tan importantes.
yo creo que es bueno también traer estas buenas noticias y saber que se sigue trabajando y se sigue investigando, ¿no? Y avanzando sobre todo, ¿no? Porque la inmunoterapia es un tratamiento para las enfermedades mediante la potenciación o el debilitamiento de los mecanismos inmunitarios. Es Tiene tu que ver cuerpo peleando contra lo que lo está afectando. contra lo que lo está atacando, exactamente, Alessandra. Entonces, el doctor Ríos pues tiene muchísimos años dedicados a la investigación, además de la práctica profesional a la investigación. Y cuando dije que nada más le hice un alto cuando él habló de la Universidad de George Washington, en Washington, D.C., él tuvo la cortesía de invitarme, yo estuve presente allí en ese evento, recibió una medalla presidencial, una medalla como de 3 pulgadas así en circunferencia. Por un lado tiene oro amarillo, por el otro lado tiene el oro blanco, un espectáculo de medalla que se le da a muy pocos en esta prestigiosa universidad que está en la capital de los Estados Unidos de América, como dicen ellos, en D.C., en Washington, D.C. Entonces, en este momento, pues, este doctor Goldstein también tiene varios logros. Él se llama Alan Goldstein. Él tiene varios logros que están registrados en los análisis, pero digamos que no en los análisis, perdónenme el término, sino que está registrado pues en cuanto a los científicos que han hecho aportes importantes a la medicina. Y como la medicina moderna ha cambiado las vidas de nosotros para bien, hoy día la gente no únicamente vive más, sino que sobreviven felizmente a enfermedades que años atrás eran mortales, letales, o sea que era una sentencia de muerte. Se le ha ido ganando la batalla, todos estos males que pues están circundando a la humanidad, al ser humano. Y en este caso el doctor Ríos pues, ha jugado un rol importante en ese sentido. Incluso ya el SIDA ha sido bastante dominado, que es el territorio donde él dedicó tantos años, ya es cosa casi que de un pasado ignominioso, ¿no? Cuando conocí al doctor Ríos hace muchísimos años, precisamente fue en una gira de periodistas que fuimos al hospital en Houston, donde él dirigía, centro médico, al centro médico en Houston, donde él dirigía toda la parte de cáncer y las investigaciones para el cáncer y el SIDA, y de verdad que nos dio una charla, pero estoy hablando hace muchísimos años, no voy a decirlo la cantidad de años, una charla, y el doctor Ríos ya era un reconocido médico panameño en Houston, Texas, dejando el nombre de Panamá tan en alto. Por eso que creo que es un honor poder reconectar con el doctor Ríos, que sé que además es muy amigo de esta casa, ¿no? Pero para que nos cuente lo que anda allá en Roma. Oye, y puedo hacer una infidencia a Alessandra. Claro. El doctor Ríos estudió con el padre de Alessandra. Ah, sí. Siempre Estuvieron me lo juntos. recuerda, además. Lo hace que la gente no sabe, pero son además amigos y se lo acaba de recordar a Alessandra por si acaso se le olvidó, ¿no? Así que tiene ese tipo de vínculo a través de tu padre, don Carmelo, ¿no? Así es. Carmelo Siniglio, repito, está dentro del círculo de los amigos del doctor Adán Ríos. Alessandra, mira que en Panamá, yo soy de la teoría que al oncológico hay que darle más ayuda, fíjate. Yo estoy viendo que se le han hecho ingentes esfuerzos y hay que reconocerlo, pero de que hay que prodigarle más atención y generar mayores recursos a esta institución me parece que es una necesidad. Lo que pasa es que parte del problema es que el Instituto Oncológico Nacional se ha quedado pequeño para la cantidad de pacientes que le ha tocado atender y se convirtió en el único centro de atención público de cáncer a nivel nacional. Ahora recientemente el gobierno inauguró una sala para el tratamiento de cáncer en el Hospital Anita Moreno, en el área para atender a los pacientes del área de Azuero. Y sé que el doctor Alcedo, que es el director del Instituto Oncológico, también tiene un programa para habilitar en las provincias, para que los pacientes de las provincias no tengan que viajar a la capital a atenderse. Gran noticia. Es parte del drama, gran noticia, ¿no? Alessandra, que una tienes que gran agarrar noticia. un bus a las 12 de la noche para amanecer en Panamá, para después pasar todo tu día en tratamientos y salir de una quimioterapia que muchas veces es agotadora, es desgastante, produce malestares, y montarte nuevamente en un bus para regresar hasta Chiriquí. Eso es un drama, es una tragedia.
que quienes hemos tenido la oportunidad de estar allí en el Instituto Oncológico, pues es evidente y se percibe. Ahí hay un personal médico muy comprometido, un personal de enfermería muy comprometido, profesionales de altísimo nivel, pero simplemente la estructura no da más. Pero mira, Alessandra, que vamos a invitar al doctor Alcedo para que nos hable de eso, porque nosotros que estamos en la capital, pues somos privilegiados. Pero como tú bien señalas y me agrada y mucho escucharte al referirte a eso, que se tomó esa decisión ejecutiva muy interesante de acercar, ojo, acercar la medicina en materia oncológica al interior de la República. Enhorabuena, de verdad que ese es Podemos un hacer el paso. contacto Sí, sí, yo he entrevistado varias veces al doctor Alcedo, podemos hacer el contacto para invitarlo, porque de verdad que es una realidad, Ñito, que a veces no vemos, pero que el cáncer afecta a muchas familias panameñas. bueno, Sigue los siendo una impacta, de las ¿no? principales causas de muerte en Panamá. Todos los años se detectan miles de pacientes y hay que hacer esa docencia. Yo creo que es importante no solamente hablar de los tratamientos, sino también de los temas de prevención y de estilo de vida que obviamente inciden en este tipo de enfermedades, ¿no? Así es. Muy bien, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hemos intentado conectar nuevamente con el doctor Adán Ríos, pero que además tenemos otro invitado importante para participar esta mañana aquí en Infoanálisis, porque están ocurriendo muchas cosas en diferentes ámbitos y es nuestro propósito y nuestro estilo permanentemente, pues este tipo de noticias, analizarlas. Particularmente hemos invitado a un excontralor de la Nación de la República, que es el licenciado José de los Santos Barría. Estamos esperando que se conecte para tratar varios tópicos de interés para toda la ciudadanía. Alessandra, este asunto de lo que está ocurriendo en el IFARU es una situación realmente, además de inesperada, se ha mantenido como casi que un secreto la forma como las becas, no, se ha hablado anteriormente de cómo se otorgan algunas becas, algunas en el IFARU, selectividad preferencial, el tratamiento, etcétera. Y mucha gente, muchos panameños y panameñas que desean lograr una beca en el IFARU se le ha hecho la cuesta arriba muy difícil, ¿no? Entonces ahora, con este caso que se ha destapado de una diputada de la República, entonces esto, bajo el concepto ese de auxilio económico, es un término hasta medio chocante, Alessandra, ¿no? Auxilio económico. Sí, lo que pasa es que, bueno, el IFARU tiene varios proyectos. Tiene el proyecto de préstamo que se utiliza mucho, en donde a mejores intereses que un banco hacen un préstamo para que jóvenes o adultos también puedan estudiar. Está las becas, que deberían ser por excelencia académica, por desempeño. Y está esta nueva figura del auxilio económico. Y parte del tema es que este auxilio económico puede resultar siendo o resulta siendo discrecional. Y allí es donde creo que viene todo lo que se ha destapado, porque además se maneja con algo de secretismo. Lo digo porque sé que la prensa, el diario La Prensa, estuvo durante meses detrás de que el IFARU suministrara esta información y la respuesta del IFARU es que era información confidencial. Y no debería poder ser confidencial información sobre el uso de los recursos públicos. Parte de ese es el debate, que creo que es lo que está en juego en este momento. Y ya había salido, creo que hace como un año, si mal no recuerdo, que incluso miembros del PRD eran beneficiados, miembros del PRD en posiciones de gobierno, trabajando en el gobierno, eran beneficiados o son beneficiados con becas para seguir estudiando. Entonces, allí es donde hay una delgada línea, sobre todo cuando tienes testimonios de cientos de personas que van buscando esa ayuda y no reciben ayuda porque muchas veces les dicen que ya el presupuesto para las becas o para las ayudas está ocupado y no hay más recursos para eso. Creo que parte de la... ¿Tienes el micrófono?
Sí, hay un número importante de testimonios de ciudadanos panameños y de panameñas que dan cuenta de la dificultad que han tenido en algunos casos para lograr estas becas y otros que no han podido recibirlas. Entonces aquí lo que ocurre es que aparentemente, como dije, ha habido preferencias. Hay algo que me preocupa y es que en algún momento se dijo que, lo leí, que le decían, bueno, consígase una nota, una carta de un diputado pues, para poderle dar la beca. Eso me parece a mí, porque el dinero es de nosotros, de todos los contribuyentes. No puede ser que se esté dando este tipo de privilegio, que ya es un hecho conocido, eso se decía, pero bueno, ya la historia parece que se repite con ese tipo de prácticas, ¿no? Lamentablemente, y ahora esta figura del auxilio económico es una situación que nos está dando mucha preocupación. Sobre todo porque los beneficiados son hijos familiares de diputados. Entonces, que los diputados ya de por sí tienen un privilegio porque tienen un buen salario, tienen además beneficios adicionales, y ya de por sí genera todo eso, y que encima sean beneficiados con una ayuda del gobierno, ahí es donde hacen más ruido aún, y sobre todo que son diputados del PRD, ¿no? Pero fíjate que el director del IFARU, el actual director del IFARU, aceptó. Él dijo que le envían los diputados numerosas peticiones para que le den apoyo de becas. Eso lo declaró el director del IFARU, lo cual indica que se ha politizado lamentablemente esto, y sabrá Dios cuántos talentos se habrán malogrado por no tener influencias políticas. Doctor Ríos, ¿usted me está escuchando? Yo creo que no ha podido terminar de conectarse. No se ha conectado, está en Roma, y entonces tenemos esta dificultad tecnológica que esperamos que se subsane. Teníamos otro invitado también, pero no lo estoy viendo. Otro invitado aquí en Infoanálisis. Como dije, se trata del ex Contralor General de la República, el licenciado José de los Santos Chembarría, un hombre que además fue Contralor, ¿no? Y que podría ayudarnos a analizar esta parte del tema, porque creo que el punto que hemos discutido aquí en ocasiones anteriores, y esto tiene que ver también con el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, el tema de que son recursos de todos, que son recursos que en vez de utilizarse para cubrir otras necesidades, se están utilizando con este secretismo, porque no hay a ciencia cierta la información, y estos datos han ido saliendo como por allí, pero tampoco hay una página web en donde tú te puedas meter y que te aparezca toda la información, porque si son beneficios dados en buena lid, ¿por qué mantenerlo en secretismo? Ese es el punto, ¿no? Parte de eso. Al doctor Ríos ya lo tenemos. Aparentemente sí, nada más falta que lo ponga escuché, por eso es que me... Doctor, ¿estás ahí? Ay, no. ¿Aló? ¿Me oyen? Doctor Ríos, sí, lo escucho. Ponga la cámara escuchamos. también, doctor Ríos, que no lo estamos viendo. ¿Me oyen? Sí, lo muy escuchamos. Bien, muy bien. Ok. Doctor, estamos al aire, pero nos perdimos en un momento la comunicación cuando usted nos contaba muy emocionado el evento en el que está. Lo que pasa... No, la conexión está deficiente, está desde Roma. Qué pena que haya este tipo de situación, que lamento al máximo realmente, porque es una oportunidad que tenemos de hablar con un panameño importante en materia científica, ¿no? Pero mientras él se conecte, doctor Ríos. Es difícil entenderlo. Sí, se escucha mal, no se escucha bien, no se entiende lo que dice el doctor Ríos, lamentablemente. Bueno, yo creo que ya me oyen, ¿verdad? Ahora sí, ajá. Sí, aquí estoy. Proceda, doctor Ríos, me está hablando acerca del evento de Alan Goldstein. Sí, adelante. Bueno, entonces en este evento vamos a conmemorar el fallecimiento en memoria del doctor Luc Montagnier, quien de hecho estuvo en Panamá. ¿Cómo no?
yo tengo una cena con él, que usted me invitó, doctor Ríos, con el doctor Luis Montañer, el hombre que descubrió el tema del virus del SIDA, ¿no? Adelante, un científico francés que pasó a la historia. Adelante, doctor Ríos, le escuchamos. Qué pena que no. Vamos a tener que reagendar con el doctor, Sí. ¿verdad? Vamos a tener que hacer otra fecha. aprovecharlo. Vamos a tener que usarlo en otra fecha, doctor Ríos. Yo lo voy a llamar para decirle, Alessandra, el otro invitado, espero a ver si también se conecta. No sé qué está pasando, que no hemos podido. Ahí está el doctor, el licenciado Echevarría. ¿Cómo está, excontralor? Buen día. Buenos días, Antonio. Buenos días, Alexandra. Se escucha un feedback, se escucha. Acérquese más al micrófono, don José de los Santos Echevarría. Ok, perfecto. Ahora. Un poco mejor, pero se escucha un feedback. Sí, yo creo que ahí en cabina hay que hacer un ajuste. Sí, hay que bajar la bocina o algo por el estilo, porque se está escuchando. Hable para ver, licenciado Echevarría. Espérate para ver si... Ahora sí. Oiga, estamos hablando acerca de la figura esa del auxilio económico. En su época de Contralor, ¿había esa figura del auxilio económico en el IFARU, excontralor Echevarría? Bueno, yo no recuerdo, pero yo sí recuerdo que durante los gobiernos desde el inicio de esta república, tanto las becas como los auxilios económicos, incluso algunas veces a través de la presidencia de la república en las partidas discrecionales posibles que se haya hecho. Yo no recuerdo en el periodo nuestro, porque fue un periodo de reconstrucción económica y fuimos muy cautelosos en el uso del gasto, pero no te podría decir que no en un 100%, pero es probablemente que no se practicaba esa situación. Oiga, el presupuesto del IFARU es un presupuesto importante, 420 millones de dólares, es un montón de dinero. Y eso es enhorabuena que se esté dando, pero el tema es la administración de esos fondos en tiempos en que la política parece que metió las manitas de lleno, si es que no lo ha hecho antes, en esta importante institución, donde se ha manejado con ese criterio aparentemente el otorgamiento de apoyo a las becas, doctor Echevarría. Sí, yo creo que es un criterio totalmente nefasto para el país y sin embargo considero que al CENACYT, que ha demostrado administrar las becas científicas y que el país necesita de la mejor forma posible, creo que le están recortando al CENACYT su fondo para utilizarlos políticamente en el IFARU. Sí, el CENACYT es otra de las instituciones que necesitan, que justifican un aumento porque los grandes países, las grandes naciones del primer mundo, y tenemos que mirarnos ese espejo, apuestan, apoyan, invierten en tecnología y en la formación precisamente de personas que puedan hacer ese tipo de aportes, ¿no? Y lo que han hecho con el CENACYT aparentemente es cortar. Tengo un corte comercial, regresamos en breve con el excontralor general de la República, José de los Santos Echevarría. Tiene más. Bueno, el licenciado José de los Santos Echevarría está con nosotros esta mañana con el tema del IFARU, que es el tema que está en este momento en boga, ¿no? Y nosotros queríamos escuchar la voz pues, de una persona que conoce el tema de lo que es el control del gasto público y cómo se dan este tipo de ayudas. No sé si tú quieres hacer otra pregunta sobre el tema del IFARU, Alexandra. No, es que, doctor Echevarría, para entender cómo funciona, cómo debería funcionar un verdadero plan de austeridad, porque el gobierno en todo momento ha dicho que estamos en un plan de austeridad. Y eso tampoco queda del todo claro, porque obviamente el gobierno tiene un rol importante para reactivar la economía y tiene que tener un plan para que ciertas obras que de verdad impacten no se detengan. Y hay inversiones que no se pueden dejar de hacer, pero no queda tan claro si de verdad hay una estrategia implementándose en ese sentido o es un eslogan. Yo sinceramente pienso, Alexandra, que no existe un plan
de desarrollo económico como tal, a corto plazo por lo menos, porque a este gobierno le queda muy corto plazo, y mucho menos no ha habido, y es la sensación popular, que no ha habido un plan de austeridad debidamente concebido. Cuando uno ve, por ejemplo, la forma en que se hacen traslados de partida para ciertos gastos que realmente son necesarios, cuando uno ve que el aumento de las planillas, cuando uno ve las situaciones yo diría, despilfarro de los fondos públicos, efectivamente no existe y no hay una conciencia de la crisis económica que vive el país. Y lo más triste, Alexandra, es que los vientos que soplan para el año 2023 a nivel global y a nivel específico del país no te están diciendo que la economía vaya a estar en situación positiva o ventajosa. Y el otro año es el año de inicio de campaña política, en donde uno va a ver entonces mayores acciones de despilfarro y falta de reorientación del gasto público. Oiga, excontralor Echevarría, otra de las cosas que ha llamado la atención es que la Asamblea Nacional intentó aumentar casi que dentro del mundo del secretismo el presupuesto de esta asamblea para el próximo año, con un año preelectoral, y se sospecha que en el fondo lo que se pretende es utilizar algunos de estos dineros para politiquear, como se dice coloquialmente, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de Presupuestos aceptó por el momento el presupuesto del MEF, pero donde le recortaban que 56 millones de dólares que habían ellos solicitado, 56.8 para ser más específico. Entonces, ellos dijeron algo que a mí me inquietó, señor excontralor, porque ese recorte ellos hablaron de que era para financiamiento, pero resulta que en la realidad se conoció que son 51 millones para financiamiento, para funcionamiento, y solamente 5.8 millones para inversión. ¿Qué le parece ese contraste, excontralor? En un país con una situación económica difícil, con un alto nivel de desempleo, obviamente que lo que genera actividad económica a mediano y largo plazo son las inversiones y no necesariamente los gastos. Y sobre todo los gastos que son superfluos. Y una de las cosas, Nieto, que debemos estar muy pendientes es que la Comisión de Presupuestos puede aprobar el presupuesto tal como se lo envía el MEFO con algunas modificaciones. Sin embargo, el hecho de que la Asamblea Nacional de Diputados controle las transferencias de partida, estas se pueden dar el próximo año de transferencia de partida, y allí entonces se puede desvirtuar el ejercicio del presupuesto nacional. Sí, precisamente ese es el problema, excontralor Echevarría. Mire, al punto de que si se hace la sumatoria en cuanto a lo presupuestado más, como dije, los 56 millones de dólares solicitados, que primero los tumbaron y ahora resulta que sí van porque dijo el mismo presidente de la Asamblea, él, para asombro de muy pocos, yo creo, que lo iban a utilizar para pago de planillas y personal transitorio. Fue lo que aceptó el presidente de la Asamblea. ¿Qué le parece? Bueno, es que eso es lo que se ha estado haciendo y tiene muchísimas implicaciones más profundas que eso. El hecho de el pago de planilla y personal transitorio, lo que uno debe leer y debe entender es que son activistas políticos preparándose para la campaña que viene en el futuro. Mire, su contralor, con los números que le ha dado, si hacemos la sumatoria, estamos frente a la posibilidad de que se dé el presupuesto más alto de la Asamblea Nacional. Estaremos hablando de 212 millones. Se justifica para una Asamblea con 71 diputados utilizar dinero del Estado por un monto tan elevado de 212 millones de dólares, su contralor. Cuando
cuando en este país se haga una reingeniería gubernamental, que tiene que hacerse una reingeniería gubernamental a futuro, definitivamente que uno de los cambios dramáticos que tiene que enfrentar la sociedad panameña es el cambio de la Asamblea de Diputados, no solamente en la forma en que se maneja, sino en los gastos que ello implican, porque no se justifica de ninguna manera que en la Asamblea Nacional de Diputados se esté con una planilla tan elevada como la que se tiene y sobre todo con esos cargos genéricos como promotores de salud, promotores deportivos. Eso realmente son cargos genéricos que no evalúan realmente un trabajo concreto y real. Simplemente son activistas políticos pagados por el pueblo panameño. Ignorando temas importantes como el de la Caja del Seguro Social, que es una bomba de tiempo que tenemos allí y que parece que el país prefiere mirar para otro lado. Yo creo el país y los gobernantes también. Yo creo, Alexandra, que el país tiene unas letanías de problemas que no se abordan, como el caso del Seguro Social, que es probablemente uno de los detonantes de la próxima explosión social que va a vivir este país y que probablemente sea el inicio del año 2023. Creo también que el tema del IFARU, como se ha estado planteando, es un tema que tiene que analizarse. El tema del fraude en las inscripciones de los candidatos independientes, el tema de la ley de turismo y los estimados $1.000 millones de crédito que se les va a dar nos queda todavía saber qué va a pasar con el contrato de Pobre Panamá. El caso de la decisión de la jueza Valoisa Martínez, el fracaso del diálogo en su segunda etapa. Creo que nos estamos enfrentando a una serie de situaciones que pueden ser muy explosivas en cualquier momento y que pueden poner en peligro la estabilidad económica y política del país. Subcontralor, a ver, yo recuerdo lo de la planilla 002, ¿se acuerda? Hay otras planillas más donde consta que en la administración pasada hubo una danza de millones, creo que eran $200 millones, precisamente por los diputados anteriores, de los cuales en esa lista hay varios. Hubo una apuesta por la impunidad y aparentemente ha ganado la impunidad porque la justicia, para mí ahora usted dice que mirando para otro lado, no le han dado la importancia adecuada, no se ha investigado a fondo y no ha habido rendición de cuentas, subcontralor. Usted recuerda ese caso que está ahí, esa asignatura pendiente de la justicia, ¿no? Bueno, y recuerdo la asignatura pendiente de la justicia también en el caso de las juntas comunales, el dinero que se utilizaron en las juntas comunales. Y yo siento que una de las decisiones de la jueza Martínez es exactamente uno de los casos más vergonzosos de corrupción que ha tenido el país, que es el caso de Odebrecht. ¿Usted le da futuro a eso, excontralor Barria? No quiero perder la esperanza. Quiero pensar que la jueza Martínez actuará en derecho y que tengo que reconocer que el trabajo que hicieron los fiscales dentro de todas sus limitaciones fue un trabajo muy, muy bueno y muy documentado, y uno puede ver que las acciones que tomaron los abogados defensores fueron realmente acciones que no necesariamente estaban ligadas a la defensa central y objetiva del caso, sino a las periferias del caso. Pero Y ¿cuál que lastima... ¿cuál debería ser el rol de la Contraloría? Porque todos estos temas, al final, todos los caminos llevan a la Contraloría, y el rol que históricamente debe jugar la Contraloría para controlar, como su nombre lo dice, este tipo de situaciones. Y ahí vemos fallas que son evidentes y a veces hasta complicidad, ¿no? Y usted que ocupó ese cargo, ¿qué piensa? ¿Cómo lo evalúa? Yo creo que el deterioro de la Contraloría General de la República como institución pública
se refleja también el deterioro que hay en todas las instituciones del gobierno, no solamente en la Contraloría General de la República. Es el deterioro, por ejemplo, en la Asamblea Nacional de Diputados, el deterioro en la justicia, el deterioro en muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia, el deterioro del sistema de compra, el deterioro de la forma con que se administra el Ejecutivo. Y esto no es de ahora. La Contraloría General de la República viene dando muestras de debilidad desde varios periodos anteriores. Y simplemente creo que la complacencia política es lo que ha reinado en estos momentos y no está ejerciendo su función fiscalizadora como debería hacerlo, pero esto es parte del deterioro institucional que vive el país. También la intromisión de la política en todas estas decisiones, donde precisamente tiene que estar fuera de la política para que puedan funcionar, excontralor Echevarría. Tengo un corte comercial. Al regreso le vamos a quitar unos minutos nada más, licenciado Echevarría. Usted es un hombre muy ocupado. Pero tengo una pregunta que considero que valdría la pena que usted tenga bien contestarla como en efecto hace. Así que viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, el excontralor general de la República, José de los Santos Echevarría, está con nosotros esta mañana en Info Análisis. No le vamos a quitar más tiempo. Le tengo una pregunta con visión de futuro, excontralor. Aquí nosotros aparentemente vemos que se marcha a contrapelo de la historia y sus resultados. Este era el momento para que se tomaran medidas, no heroicas, pero sí contundentes. Aparentemente se ha ignorado olímpicamente un plan de austeridad serio y de contención del gasto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo siento que de aquí al año 24 es poco lo que podamos o podemos esperar en cuanto a la administración fiscal y económica del país. Pero más que eso me preocupa varias cosas. Primero, los retos que va a tener el nuevo gobierno a partir del año 24, que no solamente es el reto de la reactivación económica, que no solamente es el reto de generar empleo, pero es el reto de ver cómo salva el sistema de seguridad social del país. Frente a esta situación, no encuentro una razón para sentirme positivo, porque los actores políticos que tenemos hoy día prácticamente son los mismos actores políticos que vamos a tener en el año 24. Y los panameños no estamos asumiendo el rol y la gravedad de la situación que vive el país. Pero, doctor Echevarría, permítame, qué bueno que usted lo dice. Da la impresión que parte de la sociedad es indolente su acción y su actitud frente a una crisis como la de la Caja de Seguro Social, que se sabe hace mucho rato que estamos frente a ese colapso y como que la opinión pública, la sociedad como que no reacciona. ¿Cómo entender eso, doctor Echevarría? Yo siento que la sociedad no reacciona porque todavía no ha logrado entender la magnitud de la crisis y de el impacto de la crisis puede tener en sus vidas personales y familiares. Y esto se ha vivido. Mira el caso de Argentina cuando el sistema colapsó, que los argentinos perdieron prácticamente todos sus ahorros. El corralito. El corralito. Mira el caso de Grecia, cuando Grecia no pudo pagar su deuda y le colapsó el sistema y quebró. Quebró Grecia. Lo pasó en Portugal también. Y lo vivió un poco Italia. Es que algunos panameños piensan que el gobierno o el país no quiebra y que, bueno, endeudémonos porque el que viene atrás que arre. Eso no es cierto. Creo que los gobiernos deben ser muy responsables en administrar. Y mira, Nito, tú que sigues mucho el orden internacional todos los días, mira lo que está ocurriendo
en Gran Bretaña, que solamente 45 días duró. Ha sido la primer ministro de periodo más corto en toda la historia. Y es que las por el crisis tema económico. Sí. Por el tema económico. Por el tema económico fue el detonante. Oye, No. José, nada más que bueno que lo dice. Mira, te voy a ilustrar a la audiencia nuestra porque esto me parece muy interesante, ¿no? Dice, por ejemplo, el New York Times, titula así el New York Times, que es uno de los 5 periódicos más influyentes del mundo, dice: renuncia de Liz Truss enciende una nueva lucha por el liderazgo en el Reino Unido. Con su agenda hecha jirones, y su partido en revuelta, se marcha como la primera ministra con menos tiempo en la historia británica. Dice que ella va a permanecer en el cargo hasta que venga su reemplazo, pero, perdón, el Wall Street Journal, que es el periódico, como tú bien sabes, el resto de los oyentes inteligentes de Infoanálisis, el diario de los negocios, que marca la economía en el mundo, el Wall Street Journal, mira este titular, que va por donde estaba usted hablando, su contralor. Ellos titulan: Truss, refiriéndose a la primera ministra, dice que el Reino Unido la ha condenado por su plan fiscal y los altos costos de endeudamiento, además de la alta inflación y el aumento de la tasa de interés que produjeron las acciones de maniobra, la afectaron. Porque Truss quería impulsar el crecimiento recortando impuestos, pero gastando miles de millones de libras esterlinas en subsidios pagados con préstamos en lugar de recortar gastos. ¿Qué le parece? ¿Le suena, doctor Echevarría? Me suena a un país que se llama Panamá. Primero, el nivel de endeudamiento. Segundo, el problema de los subsidios. Aquí no vamos a poder seguir pagando subsidios ni podemos seguir subsidiando. Solamente, independientemente de uno esté o no esté de acuerdo, el costo de subsidiar la gasolina nos va a costar 320 millones adicionales por 3 meses. Eso significa que ya nos costó 300 más y va para 600 millones de dólares el costo de ese solo subsidio. En el caso de Nito, de la inflación, todo pareciera indicar, y yo he estado siguiendo el tema de que nos enfrentamos no solamente a un tema de inflación en Estados Unidos, sino también que a partir del próximo año se puede dar un proceso de recesión económica muy fuerte. Y cuando tú ves el techo de tu vecino arder, mejor es que pongas el tuyo en remojo. Las bardas. Sí. Adelante, Alessandra. Si usted fuera presidente de la República, ¿qué acciones tomaría? 3 acciones que tomaría hablando del tema económico. Yo creo que si yo fuera presidente de la República, tomaría una reestructuración de las finanzas públicas, reordenaría el presupuesto de la nación y trataría de crear las condiciones para que se pueda generar un empleo formal y que se salga de la informalidad, porque la informalidad es el resuelve del día a día, pero no es una situación para un país que se jacta de tener un desarrollo económico como Panamá. Pero mire, excontralor, hay una realidad, ¿no? Aquí a la empresa privada no se le está dando el lugar que se merece, pero también yo creo que en algún sentido la empresa privada no ha hecho tampoco los arrestos necesarios o el interés necesario o las medidas necesarias para decir, estamos nosotros aquí que somos los que generamos dinero, que movemos la economía, etcétera. Creo que ha faltado algo de eso, ¿o usted cree que ha sido consecuente con su realidad, licenciado Echevarría? Siento que el sector privado tiene muchas cosas que contribuir para lograr aliviar la situación económica del país. Yo te puedo dar 3 recomendaciones inmediatamente. En primer lugar, la empresa privada tiene que ser más eficiente, pero eficiente de verdad. No simplemente que el aumento de costos y el aumento de precios que ha tenido muchos productos en Panamá es porque simplemente se ha transferido no solamente el precio, sino el costo de la ineficiencia a los consumidores. Otro de los temas es que la empresa privada tiene que manejar mejor su inventario.
utilizar más tecnología para ser más eficientes en el uso de sus recursos económicos. Permítame, esa es una inversión. Oiga, licenciado Chavarría, la tecnología es una inversión. Ojo, no es un gasto, es una inversión. Bueno, eficiencia. Tienen que inventar. Y creo que el sector privado debe ayudar a diseñar programas de reintegro y de capacitación a los recursos humanos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de los desempleos es simplemente que se hacen leyes para promover la atracción de empresas multinacionales, pero no se hacen leyes para promover el empleo nacional en estas empresas. Pero mire que hay una realidad que yo siento que nos agrede esta realidad. Es que no estamos haciendo el trabajo suficiente para que venga la inversión extranjera. ¿Sabe por qué? Precisamente por los fallos que hay en el sistema y aquel de que hay que darle un pedacito a alguien para que pueda una empresa tener las facilidades para invertir. Mira la cantidad de empresas que venían para Panamá y se fueron a Costa Rica, aquí al lado nuestro. Y la crisis de institucionalidad influye en todo eso, lo que hablábamos hace un instante, ¿no? Así es, la seguridad jurídica, entre otras cosas, ¿no? Que aquí, según dicen afuera, se les pide coima y se le alargan los procesos a la empresa privada que quiere, perdón, a la inversión extranjera que quiere venir a Panamá a acomodarse. Oiga, excontralor José de los Santos Echevarría, ha sido usted muy amable en acompañarnos esta mañana. Una reflexión de un minuto final acerca del presente y el futuro, como usted lo ve. Y creo que los panameños tenemos que estar extremadamente preocupados por el presente y el futuro del país y sobre todo en vistas a una campaña electoral que no da aviso de ser una campaña electoral fácil y sobre todo tener mucho cuidado en quienes vamos a depositar la confianza en el manejo del país a través del voto. Eso significa que el voto debe ser a conciencia, pero no con el elemento ese del que hay para mí. Así Eso es importante. Gracias, excontralor José de los Santos Echevarría. Que tenga usted un buen día. Buenos días a todos.